Buen día, profesora. Nosotros nos tocó presentar el trabajo de cuáles fueron los retos económicos, sociales y políticos que tuvo que enfrentar la democracia peruana en los años 80 del siglo XX. Bueno, en la fecha de hoy, vamos a hablar sobre lo que viene a ser los retos económicos, la hiperinflación que se dio, ¿no? Que ascendió a más de un 2000%, el desempleo y la pobreza, los retos sociales que tuvieron que pasar, las deudas externas, todo esto en un ámbito terrible dentro de una de las peores épocas que ha cruzado el Perú, tanto en un sector económico como en un sector social y lo mucho que nos ha costado salir de ese punto negro de la historia peruana. Le habla el alumno Gómez Sergio. Yo empezaré con una pequeña introducción. En el año de 1980 se da por finalizado el gobierno de los militares. El país retornaba a la democracia con la inauguración del segundo mandato consecutivo de Fernando Belaúnde Terry, de tal modo que nuestro país ingresaba sin saberlo a una de las décadas más difíciles en toda su historia, pues en muchos aspectos se debía a la incapacidad del Estado durante los gobiernos de Belaúnde y García, que pretendían hacer frente a la descomposición política, social y económica que atravesaba el país. Por otro lado, se comenzó a apreciar el fenómeno de la subversión en actos de bandas terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA. En el país hubieron tres retos: el reto económico, social y político. Eh, como primero, estos desafíos económicos afectaron negativamente el bienestar de la población y generaron tensiones sociales y políticas. Como segundo reto, estos problemas sociales contribuyeron a la insatisfacción de la población, presentando múltiples problemas y generando tensiones en toda la sociedad peruana. Para finalizar el reto político, en estos desafíos políticos se dificultaron la implementación de una política efectiva y la consolidación de la democracia en el país. Le paso a mi compañera. Buenas noches. Voy a exponer lo que es la información, bueno, una continuación de lo que ha expuesto mi compañero como información importante. Bueno, se va a enumerar lo que es retos económicos, los sociales y políticos. Como retos económicos tenemos altos niveles de inflación, una deuda externa que solo usaba el 30% de las exportaciones, ahora el pago, una disminución e ineficiencia de producción nacionalizada. El sector informal creció, había un voluminoso aparato estatal. Como retos sociales tenemos la desigualdad socioeconómica, la pobreza, la exclusión social. Se desencadenó un conflicto armado contra el Estado y la sociedad peruana por el Sendero Luminoso. Hubo violencia aplicada contra los campesinos y autoridades, ataques a los bienes e infraestructura social. Retos políticos. Tenemos la inestabilidad política y la falta de gobernabilidad. El Perú tuvo varios presidentes y enfrentó conflictos internos como el conflicto armado interno. Nuestro desarrollo como tema principal en este caso, de acuerdo a lo que ha ido exponiendo mi compañero, es en función de dicha información, este resalta el proceso democrático en sus diferentes etapas y desde diferentes variantes. Se consigue identificar impulsos importantes en la historia de la democracia peruana, son variantes sustanciales. Y bueno, para concluir, nos dice que en la década de los años 80, que era el siglo XX, fue una de las etapas más duras que le tocó vivir a nuestro país. También por otro lado tenemos que la reinserción económica tuvo como mayor dificultad el tema económico, en lo que se generó una deuda externa impagable. También tenemos las decisiones políticas que terminaron hundiendo más de lo que ya estaba en nuestro país, llevando en ese contexto a una crisis social interminable, desempleo, huelgas y una oleada de miedo debido al terrorismo que había nacido en esos años. Y por último tenemos que en la actualidad, en muchas familias
en este caso que mayormente es en Ayacucho donde se dio el terrorismo, ¿no? Que aún siguen con los recuerdos que les dejó el terrorismo, puesto que acabó con miles de vidas y la peor crisis económica que se vivió en ese en esos años. Eso es todo. Gracias. Muchas